Buenas, mi nombre es José Ruiz Díaz, soy un trabajador de la economía popular, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos y llevo adelante la Secretaría de Formación Política y Gremial de la UTEP, el sindicato de la economía popular acá en Argentina. Vamos a ser parte de una clase del curso de debate y perspectivas de la economía popular. Bueno, como trabajador de la economía popular, a veces estas instancias de transmitir conocimiento de lo que uno hace diariamente no tiene esa práctica, así que espero puedan entenderme y pueda ser claro en explicar lo que hacemos acá en Argentina. Bueno, hay una parte que es descartada de la sociedad, ¿no? Que ya en este siglo XXI no va teniendo lugar. Para los años 1950, acá en Argentina, salarios dignos, vacaciones, aguinaldo, era la aspiración a todo trabajador. Eso fue cada vez achicándose más la brecha de que la gente pueda vender su fuerza de trabajo y fue descartando cada vez más personas de ese sistema, ¿no? El empleo cada vez pudo abrazar a menos gente y excluir a más personas. Esas personas que fueron excluidas del sistema formal de trabajo fue la que se tuvo que reinventar día a día para subsistir. Se reinventó su trabajo en el día a día. Es decir, que el descarte de la sociedad que fue descartando, se fue reinventando su forma de trabajo para poder subsistir, comer y poder vivir. Hoy, alrededor del 34% de la población activa del país trabaja en la informalidad. Esa parte de la sociedad fue condenada a ser parte de ningún mundo. No lo puede abrazar el empleo, el Estado lo niega o mira para otro lado, sabe que existe pero lo niega. Entonces es como que no tiene lugar en la sociedad. Y a eso la economía popular fue dando respuestas a esas personas, a ese ser humano, que cada vez este sistema que llevamos adelante hoy de vida, va excluyendo y que prioriza la robótica, las finanzas, todo lo que no sea la parte humana. Y la economía popular abraza la parte humana y pone en el centro al ser humano como parte de una mejor forma de vida, ¿no? Nosotros entendemos que la economía popular es la única que va a dar respuesta a esa exclusión. Nosotros acá nos organizamos en diferentes ramas de trabajo. La rama cartonera, la rama textil, la rama de construcción, la rama sociocomunitaria, la de espacios públicos, la de consumo problemático y la de los liberados que salen de la cárcel. Esas son las 7 ramas que organizamos dentro del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Entendemos que organizarse por rama nos da la posibilidad de que cada rama en concreto luche sus reivindicaciones, ¿no? Voy a empezar a describir algunas ramas y qué organiza y cuáles son los objetivos de lucha que tiene cada rama. Los cartoneros son la columna vertebral de nuestro movimiento, porque fueron los primeros que empezamos a organizar en el 2001, después del estallido social que hubo acá en Argentina. Al no haber empleo, la gente vivía del descarte de la sociedad, es decir, de la basura que tiraba en las grandes ciudades. Es ahí cuando empezamos a organizar a los cartoneros. Hoy lo que se busca es que los cartoneros tengan derechos laborales. No solo los cartoneros, todos los trabajadores de la economía popular, pero cada uno va reivindicando su rama. El cartonero que labura de lo que saca la basura que tira la ciudad, va reciclando. Es decir, no solo organiza su trabajo, sino también contribuye al medio ambiente, a que haya una mejor vida, digamos, a no destruir el planeta. Y ese reconocimiento no está dado en pocos lugares, y esa es la lucha que llevan adelante los cartoneros. Que sean reconocidos como trabajadores, que sean reconocidos como ayudan a mejor vida de nuestro planeta. Y ahí entramos nosotros a generarle mejores condiciones de trabajo, a organizarlos. Entonces, los cartoneros que andan en la ciudad, sin ropa,
empujando un carro, laburando más de 12 horas por día de trabajo y vendiendo su material de reciclado a terceros, es lo que nosotros tratamos de organizar. Que los compañeros puedan tener seguro de trabajo, seguro de vida, mejores herramientas, ropa y mejores sueldos y salarios, fundamental. Para eso hay que organizarlo. Esa es un poco la reivindicación de la rama cartonera. Hoy llevamos adelante la organización de más de 20.000 puestos de trabajo organizados. Voy a pasar a otra rama, a la rama textil. La rama textil organiza a todos los, queremos organizar a los costureros, a la gente que se dedica a la indumentaria, a la ropa. Hay mucha competencia de mercado negro por la mano de obra barata. Y también esto, la gente trabaja en sus lugares donde vive. Lo que nosotros intentamos hacer es que ese lugar donde viven sea para vivir y que ellos tengan otro espacio para trabajar, con mejores condiciones, con buenas instalaciones eléctricas, donde no se prenda fuego nadie, donde no muera nadie. Acá fue normal en unos momentos que se prendan fuego los talleres clandestinos, todo precarizado, el trabajo precario. Bueno, nosotros organizamos esa rama, tratamos de sacar a la gente que trabaja en su casa, darle dignidad en un galpón de laburo, con buenas herramientas, con seguridad eléctrica, con seguro de vida. A eso se dedica un poco la rama textil. Hoy llevamos adelante 57 polos textiles y organizamos 1.200 trabajadores. La rama textil tiene organizado eso. Y ese es el fin, poder competir con porque el mercado textil, la mano de obra es muy barata. Entonces, al poder dar la organización, la idea es que ellos puedan mejorar su ingreso económico, no se pierda ninguna vida porque se prende fuego en los talleres. Esas son como las dos cosas fundamentales que nosotros entendemos. Y el ingreso para poder vivir en mejores condiciones, un ingreso de economía. Nuestra rama de construcción. En Argentina hay más de 5.000 barrios populares. Barrios populares son villas, asentamientos, lugares que no hay cloaca, que no hay acceso al agua potable, a la luz, y que nosotros acá le decimos en Argentina villas. Relevado, acá formalmente en Argentina hay más de 5.000 barrios populares. Lo que la rama de construcción quiere dar es respuestas a esos barrios que el Estado no ha querido o no ha podido darle respuesta de urbanización. Entonces nuestra rama, nuestro propio compañero, son parte de la cooperativa que urbaniza nuestros barrios. Nosotros, desde nuestra rama de construcción, estamos haciendo obras de cloaca, de agua y de instalación intradomiciliaria eléctrica para que no se prenda ningún fuego en ninguna casa, para que haya agua potable, nuestros chicos no crezcan en la mierda porque no hay lugar para las cloacas. Entonces, como el Estado no planificó nunca nada de eso, nosotros la rama de construcción le viene a dar respuesta a eso. Hoy estamos llevando adelante urbanizaciones en los barrios populares con nuestra rama de construcción. Y algo que me parece fundamental es también transmitir que las cooperativas que llevan adelante eso son los propios vecinos que viven en los barrios y que entienden realmente cuál es la necesidad del barrio. Creo que los fracasos mayores que tuvo la urbanización de las villas o de los barrios populares fue que se pensó siempre técnicamente y no se pensó desde la persona que vive ahí, que sabe qué necesidad tiene real. Siempre se lo pensó desde un escritorio y no desde la persona que vive ahí. Hoy nosotros lo transformamos eso, nuestros propios compañeros son los que piensan su urbanización de su barrio, donde viven sus hijos, donde viven ellos y donde vivieron sus padres, y no se piensa desde otro lugar donde la respuesta nunca va a ser sólida. Nuestra rama sociocomunitario viene a dar una respuesta al hambre. Es la rama que lleva adelante los comedores. No solo los comedores, también los lugares de cuidado de primera infancia. Nuestros comedores, que cada vez, tristemente en Argentina, son más, porque la pobreza hace que no alcance para garantizar un plato de comida. Entonces, ante eso, nosotros no podemos mirar para otro lado, porque eso pasa en nuestros barrios, en nuestros lugares donde vivimos nosotros, y de la rama sociocomunitaria le venimos a dar una respuesta a eso. Sea con lugares de cuidado, con comedores, con clubes de fútbol, con lugares para abrazar a ese compañero, compañera, a esos chicos de barrio,
que todavía el Estado o la política no llega, entonces nosotros mismos somos los que le damos respuesta en nuestros barrios populares al hambre. Nuestra rama de consumo problemático. Toda droga de exterminio está pensado para la clase pobre, la clase baja. Y esa es la droga que consumen nuestros chicos, nuestros compañeros, la que consume nuestro sector. Hay que pensar un abordaje de las adicciones con una perspectiva integral del sujeto. Que el consumo en nuestro barrio no es el principal problema. Hay muchos problemas anteriores a llegar al consumo. Nuestros chicos y nuestras chicas son violentadas mucho antes. A veces no tienen acceso ni a un DNI. Entonces, la violencia sistemática que se vive en los barrios, la adicción o el consumo, por ahí es el quinto, sexto problema que lleva adelante esa persona. Para poder dar una respuesta a eso, nosotros hemos creado nuestra rama de Viento de Libertad, de adicciones, de consumo problemático, que lleva a abordar adelante casas de internaciones propias, pensadas para nuestros compañeros, con un rearmado del sujeto que está roto, para rearmar eso a la persona, al ser humano, como dijimos antes. Nosotros pensamos como el eje central el ser humano acá. Entonces, primero rearmar esa vida, transmitirle cosas que por ahí nunca de niño la ha tenido, porque la misma exclusión nos ha llevado a eso. Otra forma nueva de vivir y construir un sujeto nuevo, limpio de drogas, para poder insertarse después en el mundo laboral desde la economía popular. Entonces nosotros también le damos respuesta a los problemas que pasan en nuestro barrio con el consumo, con la droga, pero llevando una política integral del sujeto, abrazándolo en todos sus aspectos. También organizamos la rama de liberados, que son personas y compañeros y compañeras que han atravesado la cárcel, que seguramente también la cárcel atraviesa la pobreza y la pobreza atraviesa la cárcel. En todas las familias de la economía popular tenemos una persona, así como atraviesa las drogas, como que atraviesa el encierro o el sistema penal. En la Argentina la reincidencia es enorme. El sistema carcelario del 2000 ahora ha aumentado un 300%. Y no se le puede encontrar una salida a eso. Desde la economía popular le damos una respuesta real a eso, organizando cooperativas de trabajo que atraviesan sus diferentes ramas laborales. Pero agarramos al sujeto liberado y liberada, lo rearmamos, le damos un proyecto de vida, mostrarle que hay otra forma de vivir sin violencia y que la salida no es el delito, sino el trabajo en la economía popular. Organizamos cooperativas, sumamos a nuestro compañero ahí y lo integramos al trabajo. Para eso necesitamos, bueno, siempre el apoyo del Estado. Para todas las ramas que vamos a nombrar necesitamos el apoyo del Estado y que entienda que la economía popular no necesita que la escuchen, sino necesita que actúen, que se propongan políticas y que se ejecuten políticas para la economía popular, tanto en la rama que hemos descrito ahora, para pensar una mejor sociedad, ¿no? Bueno, volviendo ahora a otra rama, la rama de espacios públicos. La rama de espacios públicos es una rama que organiza a los trabajadores de la calle, los vendedores ambulantes, los feriantes, la gente que sale a tirar una manta y a vender su artesanía, sus manualidades o lo que tenga para vender, los que venden media, los colectivos, los trenes, la calle, los cuidacoches, toda esa gente que trabaja en la calle es la rama de espacios públicos. Algo que nosotros luchamos fuertemente, siempre se quiere correr a los trabajadores de su lugar de trabajo, que es la calle. Nosotros entendemos que lo único que no se puede negociar es que nuestros compañeros salgan de su lugar de trabajo y donde ganan su vida. Así que buscamos condiciones de trabajo que no decomisen su mercadería, porque siempre la policía le secuestra la mercadería, poniendo fundamentos como que tienen mercadería ilegal o cosas así, y lo único que no entienden es que esa mercadería esté en el país no es un problema de nuestros compañeros que son trabajadores, sino tendrán un problema mayor ellos por ver cómo entra esa mercadería acá. Lo que nuestros compañeros hacen solamente es trabajar y ganarse la vida, porque no tienen otra forma, así que organizamos esa rama también
los compañeros que cuidan coche también, que tengan un sistema medido de trabajo, con un Estado adentro presente también, es fundamental eso, y que se entienda que como el empleo no puede abrazar más a nadie, y que esta gente, estos compañeros que se reinventan su trabajo, solamente hay que regularizarlo y no expulsarlo de su forma de subsistir que están llevando adelante. Bueno, espero poder haber transmitido la rama nuestra brevemente, cómo se organizan, qué es la economía popular primero, que es el descarte de la sociedad, los trabajadores que sin derecho, precarizados, que están descartados de una sociedad y que la economía popular los abraza para organizarlos, para que tengan mejores condiciones de vida, laborales, económicas, humanas, y que realmente el sujeto no se sienta excluido y que no tiene un lugar en el mundo. Sí, hay un lugar y que es organizado con compañeros que viven y hacen en el día a día lo mismo que uno. Nosotros entendemos a la economía popular en 3 etapas. La primera etapa es la subsistencia, es cuando cada uno de estos trabajadores que fuimos nombrando, por su cuenta, empieza a subsistir. Sea cartoneando, en la construcción, sea con una máquina de coser, en los barrios haciendo changas de albañilería, sea la rama que sea, esa primera etapa que es subsistencia, está el mayor porcentaje de los trabajadores de la economía popular. En esa etapa se encuentra, que sería la economía popular silvestre, digamos, que todavía no conoce la organización, que solo se levanta y sabe que tiene que buscar su plato de comida y sale a subsistir. Nosotros pensamos que ahí más o menos se encuentran 4,5 millones de personas subsistiendo. Y después hay otra etapa, la etapa 2, que es la resistencia. La etapa de la resistencia aparece cuando el compañero ya empieza a organizarse, cuando se junta con otros cartoneros y juntan el material para poder venderlo a un mejor precio, cuando los vendedores ambulantes se agrupan para que la policía no los corra de su lugar de trabajo, para que puedan vender tranquilo en una feria, cuando los textiles se juntan para que puedan vender la ropa a un mejor precio, para que no venga nadie y ponga el precio que ellos quieren por las horas de trabajo, sino organizados en sus talleres. Primero, que cuidan su vida, que no se prende fuego en ningún taller, porque ahí los que mueren son los nuestros siempre, y después poder ganar más plata sin intermediarios. Así como hemos hablado un poco, todas las ramas, los cartoneros, el ejemplo mayor, esto, cuando juntan el material se arman una cooperativa directa o indirectamente y venden el material a un mejor precio todos juntos que por separado. Ahí empiezan a organizarse. Cuando empiezan a organizarse es la resistencia, es la etapa 2 de la economía popular, que ahí se encuentran 1.200.000 personas, que son lo que estamos organizados en la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el primer sindicato de trabajadores de la economía popular, que ahora después de la última parte vamos a describir un poquito. Y la tercera parte, que es la más difícil y es el objetivo de la economía popular, es llegar a la transformación. Nosotros entendemos que la economía popular, menos del 5% está en la etapa de la transformación. La transformación es cuando vos lograste ya estar organizado, primero subsististe, resististe, te organizaste, y después de un tiempo de estar organizado, pudiste conquistar. Ejemplo, con los cartoneros, un galpón de trabajo, con camiones para buscar el material, con cinta para no andar separando manualmente, un galpón donde copiar el material y poder vendérselo en la industria a un mejor precio, entonces lo podés acopiar y no lo tenés que vender en el día a día, donde podemos generar desde un lugar de almuerzo, de desayuno, dignidad, lo más digno al ser humano. Cuando vos llegás a esa etapa, o un ejemplo, o tu cooperativa sea, no sé, de construcción, después de haber resistido, empezar haciendo en los barrios alguna que otra changa, poniendo una puerta, haciendo una ventana a los vecinos,
Después sos parte de una cooperativa donde ya está resistiendo, está organizado. Y la tercera parte, cuando sos contratado por el Estado para urbanizar tu barrio o para ser contratado por un privado, bueno, esa parte, la tercera parte, es la parte de la transformación. Muy poca, el 5% de la economía popular se encuentra hoy en la transformación. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, dijimos, subsistencia, la gran mayoría de la economía popular está en la subsistencia. No está organizada todavía. Después tenemos resistencia, que es cuando ya estás organizado, cuando estás sindicalizado, cuando estás con un grupo de trabajo ya, que esto hoy sería la UTEP acá en Argentina, 1.300.000 compañeros. Y después, en la transformación, que se encuentra solo el 5% de los trabajadores organizados. Bueno, quería por lo menos describir un poco las tres etapas que nosotros entendemos de la economía popular. En el 2011 construimos nuestra unidad gremial formando la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Fue para generar derechos laborales para los trabajadores informales, como estuvimos contando hoy, y nos pusimos 8 consignas cuando lanzamos en el 2011 la CETEP. Hoy ya es UTEP, en el 2020 hemos creado la UTEP, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, donde ya es un sindicato con personería gremial, y donde hemos sumado a muchos más movimientos a organizar el trabajo informal, el trabajo excluido, el trabajo de la economía popular. La primera consigna que nos pusimos fue el derecho al trabajo digno. Como no somos patrones ni somos empleados, siempre sobrábamos, ¿entendés? Y lo que nosotros siempre se nos planteó fue o asistencialismo o policía, o era represión o contención. Bueno, nosotros queremos dar otro tipo de respuesta y tiene que ser la transformación de nuestra vida. Ni palo, ni asistencialismo. Tenemos que pensar cómo se transforma la vida de la economía popular. 2. El salario social complementario. El Estado interviene en las empresas privadas en el subsidio de luz, en el subsidio de agua, en préstamo bancario, interviene en la economía de las empresas, del empleo privado. Pero la economía popular no. Entonces, nuestros compañeros no pueden garantizar laburando hasta más de 10 horas por día, 12 horas, un plato de comida todos los días, porque la economía popular a veces no da esa rentabilidad económica. Entonces nosotros una de las propuestas fue que el Estado también intervenga en la economía de cada trabajador de la economía popular. Si no puede garantizar un plato de comida todos los días y trabajando más de 10 horas. Entonces, la mitad de un salario vital y móvil tiene que ser garantizada por el Estado. Eso para nosotros se llama salario social complementario. Es el ingreso. El ingreso directo es el que compañero y compañera se genera con su unidad productiva, en la calle, trabajando de lo que trabaja. Y el indirecto es el que el Estado aporta a nuestro compañera y compañero para que pueda garantizar comer todos los días. Ingreso directo e ingreso indirecto. Para nosotros se llama salario social complementario, porque complementa el ingreso que nuestros compañeros generan diariamente. Reconocimiento sindical. Es importante este reconocimiento porque nos da la posibilidad de poder negociar con el Estado y de sentarnos en una mesa a reivindicar derechos gremiales con el Estado. Que el Estado nos reconozca sindicalmente es muy importante. Para eso tenemos la personería social, que ya tenemos. Eso fue pensado desde el 2011, cuando creamos la CETEP, paritarias populares. El objetivo principal de las paritarias populares es lograr firmar convenios colectivos de trabajo, donde podamos llegar a hablar los siguientes puntos. Mejorar nuestro salario social complementario, donde tener una mesa donde discutir eso. Obra social. Exigir aporte a las empresas que se benefician con el trabajo de la economía popular, que son muchas. Programa de vivienda, programa de salud, educación, turismo social. Bueno, hoy, en este momento, yo me encuentro con 160 compañeros en vacaciones sociales, llevando adelante un derecho que es poder vacacionar, y lo estamos haciendo acá en Embalse, Córdoba, en algo que fue creado para no sé si fue creado para la economía popular, fue creado para los trabajadores, pero nosotros nunca accedimos a vacacionar. Entonces, sin una interacción del Estado, es difícil todo. Hoy pudimos traer 160 compañeros
a que descansen, a que tengan el derecho al ocio, al derecho a vacacionar. La unidad de los trabajadores de la economía popular. No solo de la economía popular, la unidad de los trabajadores fue una de las consignas. Poder ser parte de la CGT, de la Confederación General de Trabajo, donde se encuentran todos los gremios de los trabajadores. Nosotros tenemos que estar sentados en esa mesa como trabajadores de la economía popular. Entonces, una de nuestras propuestas es poder estar en esa mesa, poder estar donde están los gremios de los trabajadores y que se nos reconozca, que los propios trabajadores a nosotros nos den ese reconocimiento. Entonces, te darán cuenta que la lucha nuestra es larga, porque a veces hay hasta sindicatos que no nos reconocen, entonces a veces, y después cuesta que el Estado también nos reconozca. Sí, te escuchan todo, pero no hay un reconocimiento ni piensan políticas para nosotros. Más economía popular, comunitaria, más felicidad para el pueblo. Esa es otra de las consignas que nosotros nos pusimos. Distribución de los ingresos, organización del trabajo, conducción, gestión y administración, precios sociales entre cooperativas, entre compañeros, la propiedad colectiva. Las herramientas no son de nadie en particular, no son son de todos los compañeros, por eso cuidan tanto las herramientas de nuestras cooperativas, porque son lo que nos da de comer todos los días, y no son de nadie en particular, son de todo, es colectivo. Y la solidaridad. 7. Políticas públicas populares. Garantizar derechos para todos y todas nuestras compañeras. Desarrollar un mercado, promover la urbanización popular. Villas, asentamientos, como lo llamamos acá en Argentina. Situación de calle, la gente que vive en la calle. Una ley que se aprobó en el 2021 y que no se reglamenta todavía. 8, y creo que para mí personalmente una de las que más me gusta, que es el poder popular. Construir poder popular fue una de las 8 consignas que nos pusimos gremialmente. El poder popular es la capacidad que tiene el sector popular para resistir la explotación. Esa capacidad que tenemos para resistir la explotación es poder popular. Y para poder construir poder popular hay 5 ingredientes fundamentales que no pueden faltar. Primero es la unidad, que todos los trabajadores de la economía popular estén unidos, que no haya ninguna diferencia, solamente que sea el trabajo lo que nos una a todos. La organización, organizarse, que ya lo hacemos, entonces es área de formación, transmitir conocimiento a nuestros compañeros, poder formarlos, que ellos son los que tomen la voz, que nadie hable por ellos, que ellos son realmente los que entienden la problemática de lo que vivimos. El espíritu, saber bien para dónde vamos. Espíritu, moral, no sé, nuestra moral no puede estar sucia, tiene que estar intacta, poder mirar a los ojos a todos, decirle, che, nuestros derechos laborales están vulnerados, nosotros siempre somos los últimos del tarro, nosotros necesitamos tener derecho. Bueno, esa moral, esa conciencia es fundamental también. Y después una de las grandes herramientas para poder construir poder popular es el poder de movilización. Al nosotros no ser escuchados, no nos queda otra que salir a la calle a reclamar. Esa es una de nuestras grandes fuerzas y donde mostramos nuestra organización también y nuestro poder de lucha también. La calle, la movilización, mostrarnos, pero no porque nos gusta salir a la calle, porque es la única forma que encontramos que el Estado nos siente en una mesa a escuchar nuestra demanda. Bueno, espero poder haber contado brevemente un poco de cómo nos organizamos gremialmente. Un gusto, de acá de Argentina, abrazo grande, y voy a aportar algo también. Yo hace 8 años que me organizo en la economía popular, y esto fue después de haber salido en libertad. Yo también soy de la rama de liberados, atravesé el encierro muchos años de mi vida, y desde que salí que estoy en la economía popular y transformó mi vida, y hoy la mía y la de más de 1000 compañeros que salimos de la cárcel, y compañeras que estamos organizados en la economía popular, con una vida feliz, digna, y tratando de abrazar a más compañeros. Gracias.